Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y con ello el eclipse de los poderes coloniales, dio paso al movimiento de liberación nacional de los países del entonces denominado Tercer Mundo. Una vez lograda la autodeterminación de algunos pueblos, se auspició el acercamiento y la concertación entre los países en desarrollo. En ese contexto se gestaron y estimuló la integración regional y la cooperación entre las naciones. En el caso de América Latina, la Organización de los Estados Americanos, liderada por Estados Unidos, inició este proceso de integración. Sin embargo, a partir de 1960 y en el marco de una ola de dictaduras en la región, surgieron organismos de integración propios para desmarcarse de la OEA. Así, surgió la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la Asociación Latinoamericana de Integración ALDI, o el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe CELA, y organizaciones intergubernamentales como la Comunidad Andina de Naciones, CAN, y el Mercado Común del Sur, Mercosur. Para inicios del siglo XXI, con el auge de los gobiernos de izquierda en la región y combatiendo la expansión económica de Estados Unidos con los TLC, surgieron nuevos organismos de integración como UNASUR, el ALBA y la CELAC, que apuntaban a crear un espacio político para la concertación y cooperación entre los estados latinoamericanos con una visión autónoma regional y con una agenda que iba más allá de lo comercial. Sin embargo, una nueva ola política hacia la derecha, algunas dificultades internas dentro de las instituciones y el aumento de la polarización política en la región condujeron a que algunas de estas dejaran de funcionar, para abrirle, entonces, el espacio para que se crearan con un enfoque político hacia la derecha y más cercana a Washington. Con anteriormente, en este nuevo episodio de Aldea Mundial el Podcast, analizaremos la situación de la integración regional, cuáles son sus oportunidades y desafíos en estos procesos en la región y cuál es el futuro de la integración en una región políticamente dividida y con una agenda de transformación sistémica que llega en temas ambientales, socioproductivos y digitales. Acompáñanos en este podcast para entender mejor las dinámicas que moldean la integración latinoamericana. Comencemos. Muy buenos días, tardes y noches, dependiendo de la hora que usted nos esté escuchando o viendo. Bienvenido a un nuevo episodio de Aldea Mundial, el podcast en el que vamos a tratar los diferentes temas de la vida internacional para que usted lo entienda de una mejor manera. Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Pues no, muy contento acá. Hoy nuevamente en un nuevo programa de Aldea Mundial, el podcast. Y pues nada, acá trayendo el primer gran especial que tenemos acá en el podcast, porque vamos a hablar de un tema supremamente interesante, que es la integración suramericana, la integración latinoamericana particularmente. Entonces, pues si nos está viendo en este momento, lo invitamos a seguirnos en todas las redes sociales como @aldeamundial y en todas las plataformas donde nos esté escuchando el podcast, también a seguirnos y a compartir este video si le gusta. Bueno, Andrés, entonces para tratar el tema tenemos un gran invitado el día de hoy. Él es el presidente Ernesto Samper Pizano, presidente de la República de Colombia entre 1994 y 1998. Ha estado en diferentes cargos públicos, de igual manera fue embajador en la República de España y fue secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, sumado a que fundó el Grupo Puebla y ahora es el primer político en la región de trabajar temas sobre salud mental. El expresidente Ernesto Samper ha escrito aproximadamente más de 30 libros sobre diferentes temas y es un abanderado en temas de la integración regional. Presidente Ernesto Samper, muy buenas tardes, días o noches, también dependiendo de quién nos escuche. No, muy buenas tardes o noches, lo que quieran. La verdad es que me siento muy contento de participar en este evento y celebro que ustedes estén pensando con mentalidad sur, que eso va a ser lo que va a necesitar el mundo muy pronto, porque el mundo va hacia el sur. Bueno, presidente, Totalmente. yo creo que empecemos en este nuevo episodio. Vamos a hablar de integración latinoamericana y uno puede remontarse a hablar de integración latinoamericana desde el Congreso Anfitriónico de Panamá hace más de 200 años con Bolívar y San Martín. Pero hay muchas cosas que caracterizan a América Latina que nos unifica, que hay una identidad más o menos común. Pero en temas de integración, pues el tema ha sido progresivamente cambiante. Tenemos la primera ola en los 60, 70, nace la CAN, ALADI, luego tenemos la ola de la integración de los 90 donde sale Mercosur, ahí la reforma de la CAN. También tenemos ya la ola de la segunda mitad de los 2000 cuando nace ALBA, UNASUR, CELAC. Y todo eso ha sido diferentes procesos. Teniendo en cuenta que son variados, teniendo objetivos diferentes. Cuéntame, pues, digamos, ¿qué es la integración? ¿Cómo se come eso en América Latina? ¿Cómo entiende América Latina la integración en el marco de estos procesos? Es de esos conceptos en que todo el mundo está de acuerdo y nadie sabe de qué se trata. Porque tal vez para
ubicar el tema, deberíamos entender de qué estamos hablando cuando hablamos de integración. Para algunos, la integración consiste simplemente en tratados de libre comercio. Yo asistí como presidente a la Cumbre de las Américas que convocó el presidente Clinton en 1994 Miami. en Miami, y allí nos vendieron la idea de hacer el gran bloque americano de integración. En ese momento se estaba hablando del bloque asiático, del bloque europeo, el bloque europeo con el África, y Clinton habló de que ahora sí se iban a encontrar pues Bolívar y O'Higgins con Jefferson y Washington, y, es decir, San Martín, nos íbamos a integrar todos, íbamos a ser todos como unos grandes hermanos para defendernos de los bloques que se estaban conformando. Y todos pensamos que había llegado el momento que soñó Bolívar, de la integración de todas las Américas. Sin embargo, a las pocas semanas se anunció el ALCA, que era el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, y que iba a subsumir después el Tratado Centroamericano de Libre Comercio y la Iniciativa del Caribe, que iban en la misma dirección. ¿Y en qué consistía el ALCA? En un típico tratado de libre movilidad de bienes, de servicios y de capitales. Rebajar aranceles, protección de la propiedad intelectual, estimular la inversión, que coincidía perfectamente con las prioridades de la política norteamericana. Pero gracias o por cuenta de esa concepción del libre comercio, primero se estableció casi que una diferencia insalvable entre Sudamérica y Sudamérica hacia el norte, y segundo, acabó con la comunidad andina, porque después entraron Perú y Colombia a hacer tratados de libre comercio con los Estados Unidos, que desbarataron lo que teníamos entonces de unión aduanera andina, y Chile se abstuvo de entrar a Mercosur porque quería tener un relacionamiento bilateral con los Estados Unidos, y ese fue, digamos, el final de ese experimento. Otros pensamos que la integración consiste, un poco sintonizados con la idea europea, en construir región. Es decir, la integración tiene muchísimo que ver no solamente con abrir los mercados, sino, por ejemplo, con la libre movilidad de las personas. No podemos estar hablando de integración y persiguiendo a los migrantes, por ejemplo. Construir infraestructura. De hecho, los primeros acuerdos que se hicieron de integración pretendían que se uniera el Pacífico con el Atlántico, que era el interés de Brasil, que no tenía una salida clara hacia el Pacífico. Ciencia y tecnología, tener una moneda única, en fin, logros conjuntos que nos den el concepto de región. Y sobre esta base se comenzó a trabajar ya un poco tardíamente. En esas etapas que señala, lo que había eran como aproximaciones al libre comercio, y la LADI nació como acuerdos de compensación, y la comunidad andina también se planteaba una unión aduanera, rebajar a un arancel externo común, pero no se hablaba de temas como, por ejemplo, integrar la educación, integrar la salud, una política común en materia de defensa, en materia de drogas. Entonces, de lo que nosotros estamos hablando, que fue un poco lo que trabajamos en UNASUR, es de la integración como la voluntad, no solamente de Sudamérica, ojalá de toda Latinoamérica, de construir una región. Y eso en contraste al sistema que hoy día está haciendo aguas, podemos hablar de eso, que es el sistema interamericano de integración. Todo lo que tiene que ver con la OEA, con el BID, con la Escuela de las Américas, con el Consejo de Defensa, eso es el viejo concepto después de la guerra de lo que era la integración interamericana, que era la integración hegemónica alrededor de las prioridades en materia política de los Estados Unidos respecto a la región. Finalmente, esa es como la evolución. La vieja forma esa que pues, la OEA, el sistema interamericano es de los 40, los años 40, siguió permeando y siguió imponiéndose. Yo creo que hasta esa ruptura que hay en los 2000 con estos nuevos procesos donde ya se piensa una estructura diferente de integrar nuevos temas, lo que tú decías, acordarse más en medio ambiente, en salud,
en políticas públicas, en la construcción de la colaboración y la concertación entre los países de la región. Yo creo que ese era el camino, eso es el camino, o lo cual se piensa, pero sigue existiendo esa mirada vieja de que la integración es meramente lo económico. Sí, con un matiz, y es que de alguna manera, digamos, el esquema más complejo de integración que se logró en el inmediato pasado fue UNASUR, que tenía dos niveles de integración, la integración política y la integración sectorial. La integración política, y es importante que distingamos de una vez que la identificación política no es lo mismo que la identificación ideológica, porque el verdadero problema que tiene hoy día, estamos desintegrados, hemos debido decirlo desde el comienzo del programa, nunca habíamos estado tan desintegrados como ahora y nunca había sido tan necesaria la integración como en este momento. Pero hoy día tenemos mecanismos subregionales de integración, pero no podemos hablar de que haya una causa común de integración en la región. ¿Por qué? Porque la ideologizamos. Entonces lo que se hizo bajo el auspicio de Duque y de Piñera, de hacer un PROSUR con todos los países que se salieron de UNASUR, era simplemente un club ideológico, que no se debía llamar PROSUR sino PRONORTE, porque era reconstruir el tema hegemónico. Pero la verdad es que ese era un nivel de integración alrededor de temas políticos que debemos retomar. Por ejemplo, defender esta región como la única región de paz en el mundo, o defender la continuidad democrática. No hay que olvidar que estos procesos de integración nacieron de las dictaduras militares, o defender la vigencia de los derechos humanos, que es distinto al segundo nivel, que es de construir unas agendas sectoriales en materia de salud, de educación, de inclusión social, de generación de valor, de ciudadanía. Podemos hablar de todo eso. Y digamos que en sintonía con eso, presidente Samper, vimos que en la primera ola pues era muy del comercio, giraba alrededor del comercio. También vimos que la primera organización pues de alguna manera de integración y que tenía una agenda muy marcada era la OEA con Estados Unidos, y que eso marcó otros elementos. Pero ¿qué otros elementos podríamos usted ofrecernos sobre esa diferencia de integración de ese siglo XX, por decirlo de alguna manera, y esa integración del siglo XXI, digamos, no solamente en términos de una agenda política, que me parece relevante, importante, y cuáles fueron esos otros temas que se abordaron, que otros también dejamos por fuera, tal vez, de esa integración? Y pues digamos que también recordarle a las personas que, claro, aquí hay una diferencia entre integración y cooperación, ¿no? Que mucha gente, a veces la gente lo confunde, pero la integración es una herramienta de los estados mucho más profunda, en donde en ocasiones los estados ceden parte de su soberanía, se adaptan a unos principios, y la cooperación, por el contrario, es el cumplimiento de voluntades. Entonces, en ese marco, presidente Samper, ¿cuáles son esas diferencias de integración? Tal vez tendríamos que empezar por decir que cada una de estas etapas de la integración en los últimos, digamos, 60, 70 años, ha tenido un vestido distinto. Tuvo el vestido proteccionista en los años 50 a 80 con la CEPAL, el modelo proteccionista de alguna manera. Después tuvimos el modelo neoliberal en los años 90 con el consenso de Washington, que tenía más de Washington que de consenso. Y luego viene una especie de primavera, que es la época de UNASUR, en la cual coinciden varios gobiernos progresistas que fundaron UNASUR, en que la integración no solamente debe ser un tema de cooperación internacional, sino tiene que haber unos factores estructurales. Y durante esa época se identificaron factores como, por ejemplo, la inclusión social. Una región, no somos los más pobres del mundo, pero somos los más desiguales. Entonces se identificó la inclusión, y ustedes entonces ven los progresos en materia de focalización y las coincidencias que se tenían, no solamente sobre los temas políticos, de evitar las rupturas democráticas, por ejemplo, o de firmar acuerdos como el acuerdo de Tlatelolco para que quedáramos fuera de las armas nucleares,
sino ya ven otro tipo de avances como integración energética, integración de infraestructura, integración de ciencia y tecnología. Y aparecen unos conceptos que lamentablemente se pierden en lo que yo llamo el invierno, no el infierno, el invierno, aunque son parecidos, el invierno conservador, que es del 2016 al 2021, que incluye la pandemia. Lo que está viviendo la región hoy día no solamente es resultado de la pospandemia, es que durante 5 años la presencia de gobiernos que no eran progresistas logró el milagro de que tuviéramos un regreso al modelo neoliberal, en el cual no solamente aumentamos el número de pobres, sino que no crecimos tanto. Sí, fue un modelo, se reiteró el desastre del modelo. Entonces, ¿cuál es el modelo que viene hacia adelante? Esa es una muy buena pregunta. Yo diría que tiene que ser un modelo que sea no antineoliberal, pero sí que identifique un presente que está señalado por la necesidad que tiene esta región de generar valor y de cambiar su modelo extractivista, que es lo único que nos ha identificado en medio siglo. Segundo, insistir en el tema de la inclusión, pero agregándole el tema de la antidiscriminación como parte de la inclusión. No es solamente la distribución del ingreso, es también la reivindicación de derechos y garantías fundamentales como el tema de la equidad de género, el tema de la protección de las poblaciones indígenas, el tema de la igualdad medida no solamente en términos sociales sino culturales. El tercer elemento sería una transición ecológica, y ahí sí comenzamos a hablar, ahora que estamos en plena COP16, comenzamos a hablar de protección de biodiversidad, pero también de protección de especies, también de protección de agua, de respuestas a desastres naturales de los cuales también somos víctimas. Hay toda una transición ecológica, la descarbonización, energías alternativas. Y un quinto elemento quizás podría ser el que establezca una diferencia de fondo. Habría tal vez 2 elementos. Uno, el tema de la seguridad. Pero no la seguridad del segurismo que se predica de más militar, policía, más defensiva. No. La región está amenazada. Y está amenazada por el cambio climático, está amenazada por la inteligencia artificial, está amenazada por una reedición de la Guerra Fría, inclusive por el tema de Ucrania y el tema de Gaza y el Medio Oriente. Sorprendentemente estamos volviendo a un escenario de Guerra Fría. Pero además está amenazada por unas nuevas patologías globales, como el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, el tráfico de armas, y está amenazada por la inseguridad ciudadana, que se ha venido multiplicando. Nosotros tenemos 18 homicidios por 100.000 habitantes, cuando el promedio en el mundo es de 3.6, porque somos la región más afectada por la seguridad ciudadana. Entonces, el nuevo modelo tiene que incorporar una respuesta, repito, no de segurismo, sino de seguridad regional, al tema de la inseguridad como un concepto general. Y el último, que es el que nos ayuda a identificar el camino, es el de la Constitución de Ciudadanía Latinoamericana. ¿Sí? ¿Por qué estamos aceptando que hay libre movilidad de bienes, libre movilidad de servicios, libre movilidad de capitales, y nos negamos a que haya libre movilidad de personas? ¿Cuál es el nuevo concepto de la globalización? El mundo se está desglobalizando, y eso se está viendo porque ya las sanciones económicas con las cuales gobernaban los Estados Unidos, seguidos por la Unión Europea, para imponer el modelo occidental, ya no están funcionando. Ya los países están creando nuevos mercados de monedas, están haciendo acuerdos de integración que excluyen a los Estados Unidos y a Europa. Es decir, el mundo se está reconfigurando como resultado de esa desglobalización. Y ahí es donde nosotros tenemos que reivindicar conceptos como el de construir ciudadanía. ¿Por qué ciudadanía? Porque es el mayor patrimonio que tenemos en Latinoamérica. La identidad. El hecho de que podamos estar hablando la misma lengua. Mientras en Europa hay 34 naciones que están tratando de volverse una región, nosotros somos una sola nación,
y no hemos podido configurar una región. Claro, tenemos todo para hacerlo. Sí, claro, la identidad. Es la identidad nuestro mayor patrimonio. Claro, a mí me parece bastante interesante que, pues, digamos, que desde esa primera oleada de integración también estuvo marcada por, al inicio, en unos procesos de descolonización, ¿no? También que estuvo después con los movimientos no alineados. Hoy vemos unas nuevas dinámicas de una integración que está en un marco que yo lo veo como 4 crisis principalmente. Una crisis que se materializa en una competencia a gran escala a un nivel suficiente y sin un resultado claro entre Estados Unidos y China. Una segunda crisis económica, que esto viene marcada por la desglobalización, también como un tema que ha cambiado la inteligencia artificial en el sistema socioproductivo. Una tercera crisis que creo que, y aquí hay un papel importante para los países latinoamericanos abordarlo, es la crisis institucional, ¿no? El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no logra responder de manera eficaz, clara a los diferentes conflictos. Y una cuarta crisis también es todo el tema del cuestionamiento hacia la democracia, ¿no? Una crisis social en donde la gente no se siente cómoda ni con un modelo político ni económico, ¿no? Y esas 4 crisis me parece interesante que están marcadas, como el presidente lo menciona, en tres creo yo, fuerzas formativas del sistema. Uno que es lo ecológico, que aquí América Latina juega un papel clave por todo el tener la Amazonía, diferentes recursos. Un segundo, un cambio socioproductivo, ¿no? Como lo decía anteriormente, con el tema de la inteligencia artificial, y un tercero con lo digital, ¿no? Creo que esos tres herramientas también y 4 crisis nos ayudarían a entender un poco más a fondo esta nueva integración, Andrés. Yo creo que entre lo que su merced acaba de decir de las crisis, todo el contexto que nos dijo el expresidente, yo creo que me comente un poquito, pues entrémonos en el tema de la crisis de la integración, la crisis actual. Usted hablaba de el tema del enfriamiento, el invierno después del 2016, la llegada de los modelos, pero eso viene una construcción, digamos, una lectura, como un intento también de acabar un poco con esos procesos que se venían gestando, como la UNASUR, la CELAC, de congelarlo. Quiero que me cuente usted que lo vivió desde, como secretario de la UNASUR, cómo se vivió ese ataque y esa desaparición, digamos, esa crisis de la integración de América Latina, porque no solamente fue la UNASUR, también fue el congelamiento de la CELAC hasta hace un par de años, la CAN, usted lo dice, desaparecida, todos los mecanismos de diálogo, de concertación, de cualquier característica, se congelaron, y muchos siguen así. Quizás la única, o no la mejor manera de aproximarse a esa, digamos, a ese escenario de muchas crisis, sea hablar de que lo que existe es una crisis paradigmática. Me explico. Todo Occidente se mueve alrededor de un paradigma, que es capitalismo igual a democracia igual a derechos humanos. Y todos los juicios que nosotros hacemos es alrededor de esos 3 elementos de esa ecuación paradigmática. Si un país no tiene capitalismo, si no tiene democracia, si no tiene derechos humanos, no existe. Y estamos tratando de juzgar al otro medio mundo, o al mundo del sur, más medio mundo, Claro, ¿no? que está por Asia. fuera, en el Asia, estamos juzgándolo con ese paradigma. Y ese es nuestro principal error. Si queremos realmente hacer una globalización, tenemos que aceptar que hay otro paradigma en Oriente, en el cual podríamos hablar que no hay capitalismo, pero hay socialismo, que no hay democracia en el sentido electoral de la palabra, pero hay legitimidad democrática en el sentido de la colectivización, y que no hay derechos humanos en cuanto a un catálogo de derechos humanos, especialmente derechos políticos, que son los que le interesa a Occidente, sino que hay un reconocimiento efectivo de los derechos humanos a través de políticas de inclusión, que no solamente se ocupan de los derechos políticos, sino se ocupan también de los derechos económicos, sociales y de la nueva generación de los derechos, que es los derechos digitales, los derechos genéticos. Estamos tratando, y el resultado podrían llegar a ser guerras mundiales, estamos tratando de que
el Oriente funcione con el paradigma de Occidente, que es como pedirle a unas personas que están jugando en una cancha de fútbol que respeten las reglas del básquetbol. Y ahí es donde comienza un replanteamiento global del cual podemos ya comenzar a bajarnos para llegar otra vez hasta Latinoamérica. Pero ese replanteamiento global hace que la única región que puede identificar los dos paradigmas es el sur. En el sur pueden convivir los dos paradigmas. Y ese es el comienzo de un replanteamiento multilateral. Es verdad, el multilateralismo está haciendo crisis. El hecho de que no hayamos podido trancar el genocidio que se está cometiendo en Gaza, que ya lleva 50.000 personas inocentes asesinadas, o lo que está ahora en el traslado al Líbano y al propio Irán, el hecho de que Naciones Unidas no pueda ni siquiera aplicar el DIH o que se logre aplicar el DIH en medio de un conflicto, pues da una idea de que las Naciones Unidas ya no son útiles para el efecto de conseguir la paz ni el bienestar en el mundo. Y a eso hay que ir a un nuevo multilateralismo. Podemos hablar de eso en otro programa, pero en esencia yo creo que el mundo se va a recomponer y el sistema multilateral para que haya bancadas de países y bancadas temáticas. Es decir, sí, funcionamos como bancadas geográficas para ciertos temas, pero para otros temas tenemos que hacer un no alineamiento activo, para temas como el acceso a la tecnología, por ejemplo. Entonces hay temas que nos identifican para un lado y para el otro. Presidente Samper, usted nos había comentado que parte de la crisis actual desde ese 2016 ha venido parte por la polarización política a nivel doméstica, que eso ha llevado a que los países estén cambiando como un reloj, ¿no? Pasando a dejar de procesos de integración que se venían desarrollando, creando unos nuevos con unos intereses muy marcados en una agenda política. ¿Qué hacer, presidente Samper, para reducir esa politización? ¿Qué hacer para que los países en América Latina puedan establecer esos mecanismos de diálogo y de alguna manera podernos crear una voz en medio de la diferencia, claramente, porque también la gente cree que la cooperación es todos hablando lo mismo y pues no, la integración es parte también de hablar en una pluralidad de voces, pero siempre hacia un camino. ¿Cómo reducir esa polarización? Yo pienso, en primer lugar, hacer una clara distinción entre lo que es la politización de la integración y lo que es la ideologización. Creo que lo que está matando al mundo no es la politización, que es pensar políticamente y buscar salidas a situaciones políticas, sino la ideologización, que es el regreso a los partidos tribales como resultante de varios fenómenos. El más importante de ellos es el papel que están cumpliendo recientemente las redes. Las redes son los mecanismos de polarización ideológica. Y sobre las redes se están montando proyectos de derecha que venden miedos y algunos proyectos de derecha que venden ilusamente esperanzas. Si nosotros mantenemos esa polarización, que en Colombia la hemos vivido, lo que hubo en las pasadas elecciones fue un fenómeno de polarización ideológica. La gente votó contra el candidato de la extrema izquierda a favor de la derecha y viceversa. Y eso es lo mismo que estamos viviendo en Europa. La derechización de Europa tiene que ver con eso, con la ideologización de la integración. Entonces, lo que yo creo que está haciendo mucho daño es la integración como resultado de alineaciones ideológicas. Y eso nos lleva a una crisis muy profunda de integración porque las relaciones internacionales no se dan entre gobiernos, se dan entre estados. Entonces, si el concepto de integración tiene que pasar por un filtro ideológico, pues no nos vamos a integrar. Yo fui secretario general de UNASUR en años de transición entre esta primavera pues, progresista y el invierno conservador, pero teníamos 7 países progresistas y 5 países, digamos que podríamos llamar conservadores, no de derecha radical. Nunca hubo una crisis ideológica.
Nunca alguien argumentó ideológicamente para oponerse a una iniciativa. Siempre había una especie de acuerdo sobre que lo de la integración estaba por encima de las ideologías, que es lo que no se está respetando hoy día. Hoy día estamos llevando todos los procesos de relaciones internacionales como si fueran problemas de gobierno, sino problemas de estados. Entonces hay que volver a concepciones estatales, que sean los estados los que hagan los acuerdos, no los gobiernos. Es una premisa fundamental para entender lo que está pasando aquí. Y segundo, ¿a dónde vamos? Yo creo que esta región lo que necesita es un nuevo proceso de convergencia, porque hay mecanismos de integración. Por lo menos hay 10 mecanismos subregionales de integración, voy a tratar de mencionarlos. La Comunidad Andina, la Alianza del Pacífico, Mercosur, el ODCA, ALADI, el ALBA, la Unión de Estados del Caribe, CARICOM, el SICA, y quedan 2 organismos que dejo para el final porque son organismos que podrían ser organismos cúpula, que son UNASUR y la CELAC. Nosotros lo que estamos proponiendo es que haya un proceso de convergencia desde UNASUR. Hemos propuesto que haya un proceso de convergencia de esos 10 organismos subregionales. Pretender acabarlos es casi imposible. Es imposible pensar que se va a disolver la ALADI o que va a renunciar la Comunidad Andina, pero sí se puede hacer una matriz de convergencia para que muchas políticas públicas se puedan sumar. ¿Por qué tener Consejo Suramericano, Consejo Latinoamericano, Consejo del Caribe de Educación? Hagamos un gran Consejo Latinoamericano de Educación que pueda votar en esa asamblea que nos hemos imaginado multilateral, pueda unificar su voto por la educación para que sean los 30 países latinoamericanos los que vayan y fijen allí una tendencia. O puede ser un Consejo de Defensa. Hablábamos de la crisis del sistema interamericano. Está haciendo aguas. ¿Por qué? Porque la OEA terminó siendo un vocero de los intereses de Estados Unidos en América Latina. Cuando uno ve al señor Almagro respaldando el golpe de Estado en Bolivia, dice, esto no puede, esto es la OEA, esta es nuestra integración. Que iba a proteger y defender la O democracia. expulsando a Cuba y expulsando a Venezuela de la OEA cuando debía integrarlos precisamente para resolverles sus problemas. O cuando ve la Escuela de las Américas que nos vendía hipótesis de conflicto entre nosotros mismos como ejemplos que nosotros debíamos superar. ¿Qué pasa si hay un conflicto entre Venezuela y Colombia y un conflicto militar entre Chile y Argentina? Nos vendían hipótesis de conflicto entre nosotros mismos. Tenemos es que vender hipótesis de confianza para esos temas que hablábamos globales, para la inteligencia artificial, para la amenaza del narcotráfico, para la amenaza del terrorismo. Entonces tenemos que construir unos nuevos esquemas de agendas sectoriales y hay que preservar unas especificidades que tienen los organismos actuales, que las podemos enumerar muchas, pero voy a mencionar algunas. Podemos aprender de institucionalidad de la Comunidad Andina, que tiene un Tribunal Andino de Justicia, que tiene un Parlamento Andino, que tiene una regularidad, unas regulaciones. Podemos aprender de Mercosur, podemos tener la visa de trabajo que expidió Mercosur, que ya la identificamos como toda suramericana, que cualquier persona demuestra que es suramericano y le permiten trabajar en cualquier país. O la visa de turismo la visa de turismo andina que permite circular por toda Sudamérica. Ustedes sabían, por ejemplo, que con la muestra de la cédula de identidad se puede viajar por toda Sudamérica, no necesitamos pasaporte. Es la movilidad de las personas, la que hablábamos antes. Y como decía Mujica, buenas prácticas, no nos inventemos el agua tibia. Si a un país le resultó bien el tema del manejo de las pymes, ¿por qué vamos a improvisar todos? Ahí tenemos la posibilidad de desarrollar las pequeñas industrias. El 70% del mínimo comercio intrarregional que tenemos, que es menos del 18% de nuestro comercio hacia afuera, es entre nosotros como país. Eso en Europa es el 70%. Pero el 70% de ese comercio es entre pequeñas y medianas industrias.
Tenemos 12 millones de pequeñas y medianas industrias en América del Sur. Bueno, ¿por qué no las integramos y hacemos cadenas de valor con ellas? Eso lo podemos aprender. El ODCA, que es el Pacto Amazónico, 8 países. Estamos hablando de la COP16. Nosotros tenemos el 50% de la biodiversidad del mundo. En Latinoamérica, 6 países. Entonces, podemos aprender mucho de nosotros mismos. Con 2 condiciones adicionales, y ahí termino este primer análisis de convergencia, que la señalaba Mujica. Acabemos con la fórmula de los consensos. Eso mató la integración también, que todo tenía que ser por consenso. Eso le da derecho a un país a oponerse a una mayoría, que haya mayorías absolutas, mayorías relativas, pero que la gente pueda operar a diferentes niveles y a distintas velocidades. Ese fue el secreto de Europa. No le pidió a todos los países que tenían que hacer todos los esfuerzos para el mismo día, sino le dio a unos países plazo para que se fueran integrando. Claro, me parece interesante parte, digamos, para que ustedes tengan en cuenta con lo que hablaba el presidente sobre políticas de Estado y políticas de gobierno que han lacerado un poco o mucho esa integración, y es que se entiende esa política de gobierno es que dura cada 4 años y que esa política exterior está determinada de acuerdo a una ideología en el que llegue el gobierno, y por el contrario esas políticas exteriores o integración de Estado lo que refiere es a tener y mantener, a pesar que hayan gobiernos que cambien de ideología, tengan unos lineamientos, y creo que eso también hace parte de ese gran reto que le corresponde a Colombia, incluido otros países, de poder estructurar algún día de su vida republicana una política exterior de Estado y no de gobierno, que es otro de los grandes problemas. Andrés. Sí, presidente, entonces me parecía muy interesante lo que usted decía ahorita, es que tenemos problemas semejantes, no hay que inventarnos un problema que ya se resolvió de alguna forma en otro lado. Y es como la esencia de la cooperación sur-sur y la esencia del sur global. Es que tenemos una identidad común, unos problemas, una historia particular. Nosotros hicimos un programa sobre el sur global donde explicamos, digamos, qué es lo que nos identifica como sur cultural, históricamente, y qué es lo que nos permite solucionar problemas entre iguales, porque no son las mismas condiciones. Ahí se aplica el dicho que es nuestro mismo Dinamarca que Cundinamarca. Son diferentes y el contexto amerita soluciones diferentes. Y yo creo que parte del proceso de integración mejora esa situación. O sea, veamos, en el momento del enfriamiento tenemos diferentes situaciones. Lo del COVID fue desastroso. O sea, cada país tirando por su lado, cuando podía haber una gestión mancomunada, como sí lo hizo África, como sí lo hicieron otras latitudes, para lograr mejores resultados para su población. Pero vemos también cómo hace agua en medio de las crisis políticas. Por ejemplo, un tema como el de Ecuador y México, pues tendría otra solución con mecanismos que podrían dialogar. El tema de la migración, por ejemplo, en el Darién, como Panamá quiere imponer como una situación cuando es un problema de toda la región, de Centroamérica, de Sudamérica. Esto implica una serie de cuestiones y una serie de planteamientos. Usted decía, bueno, hay que converger. Hay iniciativas en ese sentido. O sea, yo recuerdo a alguien que me decía una cosa, es la integración la paga alguien, porque cuesta. Por eso, en su momento, Brasil potenció UNASUR, Venezuela jugó sus factores en diferentes. Hoy, ¿cómo está esta situación en América Latina? ¿Quiénes hacen los esfuerzos para poder darle un vuelco a esta situación que usted nos venía contando? ¿Cómo empezó la integración europea? Entre los países. Entre Francia y... Por el pacto del acero y el carbón. Sí. Que no tenía nada que ver con lo que hoy vimos de Europa. Que Europa ya es un gran ejemplo de integración en cosas buenas. Porque si hacemos un paréntesis, la pandemia del COVID demostró que el mundo está manejado por el egoísmo y que en el momento de las dificultades, las solidaridades que invocan todos en los discursos se acaban. Porque en esos momentos los países desarrollados, cada uno cogió sus vacunas y sálvese quien pueda. Y Europa no nos vendió una sola vacuna inicialmente, no nos vendió procedimientos, ni siquiera nos vendían las materias primas que se necesitaban en países como Cuba, país pobre pero digno que quería producir vacunas, ni siquiera las vendió. Por eso, por esa desintegración,
La cifra que a mí más me conmueve, las que conozco recientemente, es que nosotros somos el 8% de la población del mundo y tuvimos el 32% de las muertes de la pandemia. ¿Por qué? Porque no nos pudimos poner ni siquiera nosotros de acuerdo en comprar las vacunas más baratas o las vacunas que funcionaban o los procedimientos médicos. Eso fue desastroso, es una prueba de cómo no, los costos de la integración. Ahora, al margen de eso, se pueden hacer muchos proyectos conjuntos. Por ejemplo, el BID y la CAF financiaban una comisión donde estaban todos los ministros de planificación de UNASUR, que identificó los 300 o 400 proyectos de infraestructura más importantes. Pero no, yo los logré reducir a 20, pero estaban los ferrocarriles. Aquí no hacemos como en Colombia, nosotros integramos mirando hacia el norte, como si no existiera el sur y como si no existiera nadie a los lados. Sí. Pues bueno, el ferrocarril que va de Dos Santos al puerto de Hilo en el Perú permitiría que toda la soya de Brasil, del norte, que sale, tiene que dar la vuelta por Venezuela, pasar el canal de Panamá y llegar a la China o a donde llegue, a Japón, podría en un ferrocarril en 48 horas colocarla de puerto a puerto. Proyectos, grandes proyectos de infraestructura, la recuperación de la cuenca del Amazonas, la recuperación de la cuenca del Río de la Plata, cosas muy concretas. Pero para eso necesitamos una nueva arquitectura financiera. Nosotros no podemos seguir dependiendo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional porque nos condicionan, nos piden que tengamos el mismo paradigma, el paradigma de Occidente, o si no, no nos prestan. ¿Por qué está detenida la segunda línea del metro en Colombia, en Bogotá? Porque el BID no le quiere prestar a la China y los chinos están concursando con otros para poder hacer la segunda línea. Podemos aterrizar un poco en Colombia, claro, que es importante. Entonces, todo eso, todos estos escenarios, el tema de la politización y la ideologización, tenemos una especie de, hemos convertido la integración en una especie de balcón de insultos ideológicos. En lugar de estar insultándose los jefes de Estado o los jefes de gobierno más que jefes de Estado, podríamos estar integrándonos. Claro. Y eso es lo que es imperdonable. Bueno, presidente Samper, ya hemos hablado de la propuesta de convergencia, de la voluntad política que se requiere para ello, en hechos concretos. Mi pregunta, y que ya es para terminar nuestro programa, porque sabemos que usted tiene una agenda bastante ocupada, es ¿cuál ha sido esa visión o el rol que ha tenido el presidente actual, Gustavo Petro, y cuál sería esa relación que está planteando hoy con los BRICS y ese relacionamiento con China? Yo creo que lo más importante que va a poder mostrar el presidente Petro son victorias internacionales, muchas cercanas, como por ejemplo el restablecimiento de relaciones con Venezuela, la apertura de un espacio de negociación con Nicaragua de una vez para poder salvar todo lo que tenemos de límites en el Caribe, el tema de la apuesta en la COP16 por la vida, el tema ecológico como parte de la agenda política, pero hoy día tenemos una condición privilegiada, que ojalá la aprovechen el tiempo que le queda. Colombia va a presidir en los próximos meses la CELAC, la Comunidad Andina, la Asociación de Estados del Caribe, la Asociación del Pacífico dentro de casi 6 meses y UNASUR. Ahí es donde nosotros deberíamos imponer, o no imponer, sugerir la estrategia de convergencia. Tenemos 5 mecanismos en la mano para poder darle un impulso, como un carro que se vara y darle el gran impulso en una bajada al carro de la integración, si logramos ponernos de acuerdo en unos principios fundamentales de lo que debe ser la reactivación de la integración. Está la matriz de convergencia, de la cual ya hablamos, pero además está una serie de conceptos fundamentales, el concepto de este mundo incierto que tenemos. ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? ¿Qué vamos a hacer con el calentamiento global? ¿Qué vamos a hacer con las migraciones? Que se volvió un tema
hace años los migrantes eran bien recibidos en todos los países, los integraban a las sociedades. Hoy día los han convertido en criminales, en escoria, los están devolviendo a las malas a sus sitios de origen. O sea, los migrantes se volvió como una especie de crimen, la movilidad de las personas. Recuperar conceptos básicos y sobre todo hacer una gran cumbre donde pueden estar todos los que van a estar firmando de esos mecanismos. Yo sería lo que haría una gran cumbre por la integración en la cual invitáramos a los 10 mecanismos subregionales y yo dejaría en la parte, digamos, del trabajo de convocatoria UNASUR como el gran mecanismo integrador, articulador, que cada uno siga cumpliendo su papel. Y yo voy a decir una herejía, yo pondría la CELAC de Cancillería de América Latina ante el mundo. Entonces, que no nos vengan a nosotros a hablar, nosotros somos parte del sur. Y aquí la China es bienvenida porque es el hermano mayor. ¿Cómo así que ahora nos va a cambiar Estados Unidos? Y ya mi enemigo no es Rusia, ahora el enemigo es China. Y todos contra China. No, China es el hermano mayor en el sur. Y bienvenida a China. Y la diferencia entre China y Estados Unidos es que Estados Unidos tiene intereses y China tiene amigos. Y nosotros preferimos el concepto de la solidaridad, de la amistad, que el concepto de los intereses y de la intervención, que es, vamos a escoger, con esto termino para dejar alguna nota histórica, la región está dividida en dos, efectivamente, conceptos de integración. Los monroístas, que siguen la doctrina Monroe de hace 200 años, que es América para los americanos, pero americanos son los Estados Unidos. Si gana Trump va a ser el monroísmo. Y los bolivarianos que creemos en la Carta de Jamaica, en que América es para los latinoamericanos. Y tenemos que hacer un congreso anfictiónico, que lo debería hacer Petro, para hacer un gran, aquí lo llaman es convite o juntanza, lo llaman ahora, una gran juntanza hemisférica. Muchas gracias, presidente, por hablar de la integración. Siento que es un tema que estuvo muy vigente. Yo recuerdo cuando salí terminando la universidad, era súper vigente, todos queríamos estudiar sobre el tema de integración. Y este invierno que usted dice también fracturó todo eso. Yo creo que la identidad está ahí, los proyectos están ahí, las personas están ahí, las iniciativas, la necesidad está ahí. Y creo que hay la necesidad de, desde las posiciones en que estamos, en el caso digamos nosotros desde este espacio, ustedes, su organización y los líderes de sus posiciones, hacer unos esfuerzos para promover la integración. Porque la integración, como usted lo ha dicho, sirve para resolver problemas de política pública de la gente, desde el ir a viajar, pasar la frontera, hasta cosas mucho más grandes. Entonces, todo lo que se puede hacer en esfuerzo de eso y entender la dinámica y cómo juegan los factores políticos en América Latina, en el tema de integración, es fundamental. Y pues, muchas gracias por el tema. ¿Cuál cree usted un momento que haya vivido de integración que dice, wow, esto es integración en América Latina, que usted haya sentido muy conmovido en el tema de integración? No, hubo muchos momentos en UNASUR, pero yo recuerdo uno especialmente grato, que fue cuando fueron Mujica y Lula a hablarle a 5.000 jóvenes en Guayaquil. Y Mujica habló con sus temas, diciéndole a los jóvenes, no busquen la felicidad en los supermercados, o sea, no se consigue, búsquenla en ustedes mismos. Y terminó con una frase que yo recojo como frase histórica, dijo, métanle gente en la integración. La integración no la pueden hacer ni los diplomáticos, ni los académicos, ni los políticos solamente. Hay que meterle trabajadores, jóvenes, mujeres, métanle gente a la integración para que la integración dure. Y el segundo que habló fue Lula, que habló en portugués y lo aplaudieron tanto como a Mujica, pero nadie entendió nada de lo que decía, pero contagió la emoción. La misma emoción de Mujica en español la vivimos en portugués. Y en ese momento me di cuenta de que nosotros no necesitamos traductor, porque la integración es una emoción, que es la emoción de ser parte de una región. Claro, así es, presidente Ernesto Samper, muchísimas gracias. Yo solo quería apuntalar algunos elementos, es que creo que en este momento
es más que necesario hacer todos estos ejercicios de integración en donde la pluralidad, que yo creo que ese término muchas veces se olvida, desde las diferentes visiones llegan a converger en una mesa y a partir de esas diferentes visiones podamos construir un nuevo camino. A mí me sorprende que cada vez a los sitios que voy a dictar una charla o en mis clases o con quien comparto, muchos hablan de mundos distópicos y se nos ha olvidado empezar a construir mundos utópicos, ¿no? Todas estas guerras, todas estas crisis económicas que se viven en diferentes partes del mundo y que muchos buscan una solución. Creo que sin duda alguna la integración es una de ellas para empezar a construir mundos utópicos y dejar de lado los mundos distópicos. Y bueno, si a usted también interesa todos los temas de integración regional, yo aquí hago una cuña, no paga, pero que creo que es muy importante. Sí. En la Universidad Externado, junto con la Fundación Escenarios y la CAF, se está desarrollando un diplomado sobre integración regional. Entonces, sé que ya inició este diplomado, sin embargo, espero con toda la fe que se vuelva a abrir este diplomado en las próximas ocasiones para que usted, por favor, se inscriba y haga este diplomado, y que creo que debe apuntar a como lo decía el presidente Ernesto Samper, esto es con gente y con gente subiéndole el nivel también de lo que vamos a discutir en lo político. Pues, presidente Ernesto Samper, muchísimas gracias a usted por acompañarnos en este episodio de Aldea Mundial, y espero que no sea ni la primera, bueno, sea la primera, pero no la última. No, ¿vale? Por supuesto, muchísimas gracias y gracias por la cuña. Bueno, entonces a todas las personas nos estamos viendo en los próximos episodios de Aldea Mundial, y por favor no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos como @Aldea Mundial. Claro que sí, dentro de 15 días nos vemos cuando vamos a analizar las elecciones en Estados Unidos, los resultados electorales de la presidencia en Estados Unidos. Entonces acompáñenos en el próximo programa de Aldea Mundial, el podcast. Chao, chao.